Hola, buenas tardes a todos. Denme un par de minutos. Ahorita comenzamos, por favor. A ver, díganme, por favor, si ahí se ve la presentación. Sí, se ve. Ahora díganme si se movió. Sí, 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 se mueve todo. Ok. Bueno. A ver, espérenme. Usted me dice cuándo podemos empezar. Permíteme. Ok. Yo creo que podemos comenzar. Solo que creo que dejó de compartir pantalla. Sí. Bueno, Lista. sí. Bueno, bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última plática del seminario de investigación de la maestría en matemáticas. Hoy tenemos como ponente al profesor Florencio Corona Vázquez. Él nos va a dar una introducción a la conexidad relativa. Tiene la palabra, profesor Florencio. Muchas gracias, Luis. Y bueno, muchas gracias a todos por asistir. Vamos a terminar este semestre de las exposiciones en el seminario de la maestría, que en realidad es un seminario para que los estudiantes muestren su trabajo, pero pues como tenemos también pocos estudiantes, lo abrimos, ¿no? El espacio a más gente. Ahora también tuvimos gente de
de otras instituciones que también presentaron sus trabajos en el seminario, y eso pues nutre bastante este quehacer. Y bueno, me complace terminar esta sesión, este ciclo, con esta plática de que es un trabajo que estamos realizando en conjunto con los doctores Jesús Díaz Reyes, quien está haciendo una estancia postdoctoral aquí con nosotros, con el grupo de, de, de investigación que tenemos de topología y sus aplicaciones, decimos nosotros, que es el cuerpo académico, que lo integran el profesor Russell Arón Quiñones y el doctor Javier Sánchez, los dos bien conocidos por la mayoría de ustedes, ¿no? Entonces, les digo, el doctor Jesús está haciendo una estancia postdoctoral, de la cual pues yo finjo como el tutor, pero en realidad pues el trabajo es colectivo, el trabajo es entre todos, y entonces no hay quien en realidad figure como nada, ¿no? Entonces nomás es en el papel. Y estamos trabajando esto que se llama las propiedades relativas, que ya el doctor Jesús Díaz hizo una presentación en un seminario también de este ciclo, sobre las propiedades relativas referentes a los axiomas de separación. Entonces el trabajo que estamos realizando es ahora concerniente a la conexidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con una pequeña introducción. Bueno, resulta que en el estudio de la topología general, pues suelen aparecer preguntas como la siguiente, ¿no? De cómo está ubicado un cierto espacio dentro de un espacio más grande, ¿no? Y bueno, entonces hay ejemplos de pares de espacios, así en este sentido, donde el espacio más pequeño se encuentra ubicado de una manera especial dentro de uno más grande. Por ejemplo, en este caso no voy a meterme en detalles técnicos, simplemente son así ejemplos muy generales, como un espacio Tikhonov, siendo lo que sea eso, está metido en lo que se conoce como su extensión de Stonesage o en su compactación de Stonesage, ¿no? Dicho de otra manera, o para quienes lo ubican más como en ese sentido. También cómo está metido un espacio Hausdorff en su extensión de Katetov, o igual en su compactación de Katetov, ¿no? Eso son cosas que ya se saben, ¿no? Que se han estudiado. O bien como un espacio que es T1 está ubicado dentro de su hiperespacio, ¿no? De su hiperespacio, pensemos de los subconjuntos cerrados para quienes entienden cuestiones de hiperespacios. Y el pensar un espacio T1, pues tenemos una equivalencia muy útil en los espacios T1, que es aquella que los subconjuntos unipuntuales son cerrados, ¿no? Entonces, eso de los conjuntos unipuntuales cerrados, pues está relacionado con otro conjunto en los hiperespacios que se denota por F1, que pues tiene que ver exactamente con la colección de todos los subconjuntos que constan de un solo punto. Entonces, bueno, pues uno cuando estudia hiperespacios también a veces es importante el determinar dónde se ubica este conjunto, ¿no? El conjunto de los conjuntos unipuntuales, para pues, estudiar el hiperespacio en sí, o estudiar al conjunto que estamos
incrustando ahí, ¿no? Entonces son ejemplos que de alguna manera responden a esta pregunta de cómo ubicar a un determinado espacio dentro de un espacio más grande. Y bueno, entonces esto es lo que de manera natural hace que se examinen cuáles son las propiedades de un cierto espacio Y con respecto a un espacio X. Y una clase particular de estas propiedades es a la que denominamos propiedades topológicas relativas, ¿no? de un cierto espacio en un superespacio, ¿no? En este sentido de superespacio, es un espacio más grande que donde podemos meter a este espacio Y. Y este pues es el origen que motiva, que da idea para investigar propiedades topológicas relativas de un espacio Y en un superespacio X. Bueno, entonces, este estudio de las propiedades topológicas relativas inicia en el siglo pasado, no hace mucho, pues en 1989, con los trabajos, un trabajo de Arcangelsky y Genevi, donde introducen este concepto, ¿no? De propiedad topológica relativa. Este escrito, pues, está ahora sí que escrito, valga la redundancia, en ruso, y entonces, pues, está medio difícil, ¿no? Entenderlo. Pero bueno, en el 96, en 1996, el mismo Arcangelsky escribe un artículo panorámico, sumario, digamos, sobre todo lo que se hizo desde el 89 hasta entonces respecto a las propiedades topológicas relativas, ¿no? Y bueno, entonces vamos a entender en principio que una propiedad topológica relativa se establece para un espacio topológico X, que sería el superespacio, y un subespacio, digamos Y, de este, ¿no? Y bueno, esa va a ser aquella que de alguna manera generaliza la propiedad global, una propiedad global que tenga el espacio, ¿no? En el siguiente sentido. Cuando el subespacio que estamos considerando, no estamos diciendo que sea un subespacio propio, sino cuando el subespacio que estamos considerando sea todo el espacio, entonces la propiedad relativa coincida con la propiedad global. Entonces, bueno, una cierta propiedad topológica podría tener muchas propiedades relativas, ¿no? Definir muchas propiedades relativas. Entonces, en la presentación que nos dio el doctor Jesús hace algunas semanas, y que también platicó algo recientemente Kevin en su presentación de los proyectos integradores, se hablaba, por ejemplo, de la propiedad de que el espacio topológico sea Hausdorff, ¿no? Esta que dice que cuando tienes dos puntos distintos puedes encontrar dos conjuntos abiertos, lo que quiera decir eso para quienes no tengan idea, ajenos, que uno tiene un punto y el otro tiene el otro, ¿no? Entonces, en las propiedades relativas sobre la propiedad Hausdorff se pueden dar al menos dos, bueno, recuerdo dos, una que le llaman la propiedad relativa Hausdorff y la propiedad fuertemente relativa Hausdorff, ¿no? Y resulta que esas dos propiedades relativas, cuando el subespacio se hace coincidir, bueno, cuando se dice que el subespacio coincide con todo el espacio, esas dos propiedades coinciden exactamente con la propiedad de ser Hausdorff, ¿no? Entonces, una sola propiedad, como la de Hausdorff, puede tener pues al menos dos propiedades, ¿no? A lo mejor hay más, no, ahorita no recuerdo. Pero bueno, entonces, para una propiedad pueden existir, digamos, K propiedades relativas de esta propiedad dada, y en cualquier caso se debe cumplir que todas estas propiedades
deben coincidir con la propiedad global cuando el subespacio sea el propio espacio. Bien, entonces más o menos es la idea de lo que es la propiedad, las propiedades relativas, ¿no? Entonces, pues las propiedades topológicas relativas a menudo suelen generalizar, o bueno, por la definición más bien, deberían de generalizar la propiedad global, ¿no? En el sentido de que si el espacio más pequeño, Y, al final de cuentas coincide con el espacio grande, entonces la propiedad topológica relativa debe ser la misma propiedad global. Por ejemplo, lo que les comentaba, y de lo que se ha estudiado a lo largo desde el 89 hasta la fecha, pues son propiedades, las propiedades globales que se han estudiado van desde los axiomas de separación, como la Hausdorffidad, pues aquí entre comillas, esa palabra no existe, pero regularmente a manera de cotorreo, pues decimos, ¿no? El espacio, o sea, se cumple la Hausdorffidad del espacio. La regularidad, ¿no? Que es otra propiedad de separación, la normalidad, y dentro del estudio de las propiedades relativas referente a la separabilidad, bueno, a las propiedades de separación de los espacios, el doctor Jesús Reyes, junto con otro colega de Huajuapan de León, que se llama Jesús Tenorio, tienen un artículo también panorámico, donde tienen muchos resultados referente a estas propiedades, que está muy bonito, y además está en español. Entonces, para quien tenga curiosidad, pues por ahí google Jesús Díaz y Jesús Tenorio. No me recuerdo cómo se llama el artículo, propiedades relativas de separación, algo así. Si no, después les puedo dar el dato correcto, o Jesús que nos los ponga en el chat, ¿no? Otras propiedades son como la metrizabilidad y propiedades del tipo compacidad, ¿no? De compacidad pues se puede hablar de muchas cosas también. Entonces esas se han estudiado a lo largo de este tiempo respecto a las propiedades relativas. Sin embargo, digamos, nosotros, el grupo, el profesor Aarón, el profesor Javier y yo, pues es la primera vez que tenemos una cercanía con este tipo de ideas, ¿no? Respecto a las propiedades relativas. Y entonces, la idea era, en principio, trabajar cosas relacionadas con los hiperespacios, que era algo como que más, una intersección que había ahí entre lo que hacía o hace el doctor Jesús y lo que hacíamos nosotros, ¿no? Pero, bueno, se dio la casualidad de que Jesús nos dice, ¿saben qué? Revisando toda la bibliografía que a lo largo he estado estudiando, pues no aparece en ningún lado que alguien se haya dedicado a estudiar la propiedad de conexidad, que es otra propiedad topológica de las más relevantes, ¿no? Y bueno, entonces nos dimos a la tarea de empezar a trabajar con esto, ¿no? Y entonces pues vamos a empezar a decir cosas de conexidad y vamos hacia la conexidad relativa. Entonces lo que vamos a analizar es cómo la propiedad de conexidad en un espacio y algunas de sus equivalencias, ¿no? Porque bueno, tienes el concepto siempre tienes una propiedad, un concepto, y regularmente pues se dan cosas equivalentes a este concepto, ¿no? O sea, se define algo y bueno, empiezan a salir los resultados y pues tienes cosas que resultan ser equivalentes a esa definición que diste, que te sirven para ver de otra forma, desde otro punto de vista, las cosas, ¿no? Entonces, de la conexidad hay muchas equivalencias que me dan el mismo concepto, ¿no? Entonces, tomando esas equivalencias, pues lo que hicimos fue, o eso nos permitió definir, pues varios tipos de conexidad relativa. Como vamos a ver más adelante, de hecho, uno para cada una de estas equivalencias que hay a la conexidad. Aquí lo importante es
pues al final de cuentas analizar que esas propiedades definidas, pues no se repitan, ¿no? O sea, que todo lo que estemos haciendo pues sea consistente, digamos de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que vamos a realizar es mostrar las implicaciones que hay entre estos conceptos que vamos a definir, y además, usando ejemplos, vamos a justificar todas aquellas implicaciones que no se cumplen, ¿no? O sea, que, digamos, tengo una implicación y la de regreso no se cumple. Bueno, entonces te voy a mostrar un ejemplo para hacerte ver que, en efecto, esa implicación de regreso no se satisface. Bien. Bueno, entonces, vamos a iniciar recordando la definición clásica de espacio conexo, la cual, esta definición, pues nos induce de manera natural, intuitiva, que un espacio es conexo si este consta de una sola pieza, ¿no? Este concepto, esta forma de visualizarlo intuitivamente, aunque hay ejemplos en los que se pierde esta intuición, que todo espacio que resulta ser conexo tiene que ser de una sola pieza. Donde entendemos por piezas lo que llamamos conjuntos abiertos, ¿no? Y bueno, recordar que el concepto de conexidad se da en un sentido, digamos, negativo, ¿no? O de no existencia. Y hay otras versiones de conexidad, como la conexidad por caminos, que se da en un sentido positivo, o garantizando la existencia de, ¿no? Entonces, luego este juego de trabajar con la no existencia nos ha llevado a múltiples tropiezos a la hora de estar queriendo hacer cosas por el juego que tiene, ¿no? El negar, el volver a negar, lleva a ese tipo de jugarretas. Pero bueno, vamos a decir, voy a estar denotando como por ET para los de la generación X. No es un extraterrestre, es un espacio topológico. Entonces voy a decir sea X un ET para referir a un espacio topológico. Y vamos a decir que una separación del espacio X pues va a ser una pareja de conjuntos abiertos, digamos U y B, que los quiero no vacíos y de tal forma que la unión de ellos me dé a todo el espacio. Ajá. Y además que sean ajenos. Bueno, creo que lo dije, ¿verdad? Pero esto quiere decir que sean ajenos, la intersección entre ellos sea vacía. Entonces, esto es una separación de un espacio, ¿no? Si estamos diciendo los conjuntos no son vacíos, son ajenos, y la unión tiene que darme todo X, pues entonces como que el X está repartido entre los dos, ¿no? Entre los dos conjuntos. Entonces hay un pedazo de X en U, otro pedazo de X en B, y estos están separados, ¿no? Por esta relación de que U intersección con... Aquí aquí va una B, nomás que la secretaria se equivocó. Entonces de aquí era U intersección B, perdón a la secretaria. Y bueno, entonces vamos a decir que un espacio es conexo, pues si no existe una separación de X, ¿no? Es decir, si no existen conjuntos abiertos, no vacíos y ajenos, de tal forma que la unión me dé todo X. Entonces, en ese sentido es en el que les comentaba que la definición de la conexidad va en un sentido negativo, ¿no? Refiriéndose a la no existencia. Bien. Bueno, una notita, la definición de espacio conexo resulta equivalente a pedir que los conjuntos, en lugar de abiertos, sean cerrados, ¿no?
Esto porque pues si el X se ve como la unión de los dos abiertos y los dos X juntos, entonces el complemento de un abierto es al que llamamos cerrado. Ajá, entonces cuando tomo el complemento de, digamos, de U, pues ese se llama X menos U, pero pues ese va a ser el mismo B, ¿no? Y el B, pues va a ser, perdón, y el U va a ser el complemento de X menos B. O sea que al mismo tiempo el U y el B resultan ser abiertos por un lado, pero con esto pues también resultan ser cerrados. Entonces, con esa dualidad, uno puede de manera equivalente definir la conexidad en lugar de abiertos con cerrados, ¿no? Y bueno, cuando pensamos que tengo un espacio topológico y me fijo en un subconjunto de él, vamos a decir que este subconjunto va a ser conexo si él es conexo con la topología de subespacio, ¿vale? Con la topología que hereda del espacio grande. Entonces, ya he visto como subespacio, entonces me voy a la definición de conexo, entonces será conexo si con su topología es lo es, ¿no? Bueno, hay otras propiedades que se saben respecto a la conexidad. Una es, por ejemplo, a partir de la simple definición de conexidad, se puede probar que si uno tiene una colección de conjuntos conexos, de tal modo que todos ellos se intersectan o que tengan al menos en común un punto, entonces la unión de todos resulta ser también un conjunto conexo. Eso es un resultado de los inmediatos, ¿no? Que se ven después de la definición de conexidad. Otro es que cuando tú tienes una función continua entre un espacio, entre dos espacios, bueno, topológicos, y el dominio es conexo, entonces la imagen de ese conjunto resulta ser también un conjunto conexo en el codominio, ¿no? Entonces, eso se entiende que la imagen continua de un conexo resulta ser también un conjunto conexo. Bueno, esos dos resultados son de los básicos. Los vamos a ocupar en algún momento. Ya no los puse en una lámina, pero los menciono, ¿no? Quienes están relacionados, por lo que veo son como que la mayoría está aquí, tiene nociones de topología o al menos hasta de análisis, ¿no? Entonces ya con eso es suficiente. Bueno, entonces a lo que voy es ahora a determinar las propiedades equivalentes que hay a la conexidad, ¿no? Entonces, que un espacio sea conexo va a ser equivalente a que no existen dos subconjuntos, no estoy pidiendo abiertos, cerrados, simplemente dos subconjuntos no vacíos, digamos A y B, de tal forma que X es la unión de A y B, y que la cerradura de B no le pega a A, y que la cerradura de A no le pega a B. Este concepto de que existan dos conjuntos que hagan esta gracia, ¿no? En algunos contextos y en algunos textos suelen llamar que estos conjuntos A y B están mutuamente separados, ¿no? Entonces, bueno, y algunos otros autores, cuando tienen esta definición, o bueno, esta propiedad, dicen que son también, que los conjuntos están separados. Entonces es cuestión de qué libro esté uno leyendo, como para determinar cómo le van a llamar a esta propiedad, ¿no? Pero bueno, entonces la conexidad es equivalente a esta, y también es equivalente a que no exista una función continua y suprayectiva del espacio X en el conjunto que consta del 0 y del 1, considerado como subespacio de R, de hecho con la topología discreta, ¿no?
Y también es equivalente a que para cada subconjunto de X no vacío y propio, que es lo que estaría diciendo esta parte, ¿no? Que el vacío, A sea distinto del vacío y distinto de X, se cumpla que la frontera de A es distinta del vacío. Esto quiere decir, o se garantiza que el conjunto A no es abierto y cerrado. Y bueno, y también es equivalente la propiedad de la conexidad a que para cualquier par de puntos que nos demos en el espacio exista un subespacio conexo, digamos, aquí le vamos a denotar como A sub XY, del mismo conjunto X, de tal forma que los puntos X y Y estén en ese subespacio conexo, ¿no? Entonces, estas 5 propiedades, bueno, son equivalentes, ¿no? Estas últimas 4 son equivalentes a la conexidad y por tanto equivalentes entre ellas. Entonces hay muchas formas de entender a la conexidad de un espacio, ¿no? Y bueno, todas estas pues, nos van a llevar a definir lo que vamos a querer como propiedades relativas. Entonces, vamos con la conexidad relativa y vamos a tomarnos un espacio topológico y un subespacio de él. Vamos a decir que el subespacio Y es conexo 1, y bueno, aquí lo voy a poner esta nomenclatura del C1 para irla arrastrando en algún momento, aunque no se me quitó, bueno, no a mí, a la secretaria no se le quitó dejar por todas partes ahí conexo 1, conexo 2, etcétera. Pero bueno, vamos a ocupar el C1 en algún momento solamente, ¿no? Entonces vamos a decir que es conexo 1 en X, si no existen subconjuntos A y B de X, de tal forma que el Y esté contenido en la unión de A y B, y que la cerradura de B no le pegue a A, y que la cerradura de A no le pegue a B, y que además A le pegue a Y B también le pegue a Y, ¿no? Entonces esta, pues se parece mucho, si se observan, a la condición 2, que resulta ser equivalente a la conexidad del espacio, ¿no? Entonces, cuando el conjunto Y resulte ser todo el espacio, pues notamos que esta propiedad de conexo 1, de que Y sea conexo 1 en X, esta definición, si reemplazamos a Y por X, pues en realidad tenemos la definición o la equivalencia que aparece en el punto 2, ¿verdad? Entonces, pues en efecto, esta propiedad define una propiedad relativa. Bueno, luego, la conexidad, que Y sea conexo 2 en X. Entonces esto va a ser, si no existen conjuntos abiertos, U y B en X, de tal manera que el Y esté contenido en la unión de esos dos, que sean ajenos, y que cada uno de ellos le pegue al subespacio. Entonces, esta propiedad, si la observan detenidamente, pues es exactamente, o se parece a la definición que dimos de que un espacio sea conexo. Y otra vez, si en lugar de Y, en esta definición ponemos a X, pues obtenemos exactamente la definición de conexidad, ¿no? La no existencia de dos abiertos, ajenos, no vacíos, cuya unión me da todo el espacio. Entonces, observen que ahorita, bueno, definí primero conexo 1, luego conexo 2, y ya cambió el orden, ¿no? El orden en que cómo definimos la conexidad, y luego la implicación a la primera propiedad, la que aparece en el inciso 2. Entonces, las propiedades relativas no las vamos a dar en el mismo orden en el que están dadas aquí, pero eso no tiene nada que ver, o sea, no hay ningún inconveniente.
el orden que nosotros le dimos, bueno, al final les voy a decir por qué más o menos vimos dando este orden. Luego, vamos a decir que el subespacio Y es conexo 3 en X si no existe una función continua f de X en el 0, 1, de tal forma, aquí no pido que la función sea suprayectiva, sino que la restricción al subespacio Y lo sea, ¿no? Que ésta sea suprayectiva. Entonces, si otra vez, si reemplazamos en nuestra definición de conexo 3 en X, a Y por X, pues tenemos la equivalencia en este sentido, ¿no? De la no existencia de una función continua suprayectiva de X en el 0. Entonces, otra vez, esta define una propiedad relativa. Luego, vamos a decir que Y es conexo 4 en X, si para todo A subconjunto de Y, ¿no? Aquí voy a pedir que sea subconjunto de Y, que sea propio y que no sea vacío, se cumple que la frontera, aquí estoy pensando la frontera de A en todo el espacio, no es la frontera en el subespacio, sino es la frontera en el espacio. Y otra vez, cuando en esta definición reemplazamos a Y por X, tenemos la propiedad equivalente a la conexidad, ¿no? Luego, vamos a decir que Y es conexo 5 en X. Si cada vez que agarre 2 puntos en Y, aquí hay que tener cuidado, los 2 puntos los voy a tomar en Y, entonces, cada vez que agarre 2 puntos en Y, exista un subespacio conexo, conexo de X, que tenga esos 2 puntos, ¿vale? Entonces, no pido que sea un conexo, un subespacio conexo de Y. Quiero que sea un subespacio conexo de X y que tenga esos 2 puntos. Y eso me permite, entonces, otra vez, que cuando cambio a Y por X, tengo la propiedad global, ¿no? La que equivale a la conexidad. Y tenemos otra variante. No, bueno, va a ser más adelante. Vamos a decir que el Y es conexo 6 en X, si no existen conjuntos cerrados A y B en X, tales que Y está contenido en la unión de ellos, que sean ajenos y que cada uno de ellos le pegue a Y. Entonces, otra vez, después de haber dado la definición de conexidad, comenté esto, ¿no? Un espacio es conexo si en lugar de pedir abiertos pido cerrados. Entonces, esta es digamos, la equivalente en ese sentido. Y otra vez, como estoy pidiendo que los cerrados sean en Y, entonces, cuando reemplazo a Y por X, pues tengo la propiedad global. Y finalmente, vamos a decir que Y es conexo 7 en X. Si cuando ahora agarre un punto en Y y un punto en X, ¿no? Podamos encontrar un conexo de X que tenga esos 2 puntos. Entonces aquí, la conexidad 7, pues cambia un poco el sentido de lo que se definió en el conexo 5, ¿no? En el 5 pido que los 2 puntos estén en Y, en el 7 estamos pidiendo que un punto esté en Y, el otro esté en X, ¿no? Bueno, entonces, pues tiene uno con esto 7 definiciones relativas de conexidad, que todas ellas, repito, cuando cambiamos al espacio Y por todo el espacio, pues me dan equivalentes a la conexidad. Entonces, todas son propiedades relativas a la conexidad. Y uno podría pensar, bueno, entonces, podría ocurrir que alguna de estas sean equivalentes, ¿no? Y entonces ya no tendría 7, a lo mejor tendría 6, o a lo mejor tendría nada más 5, o a lo mejor 4, o a lo mejor todas sean equivalentes entre sí, y nada más tendría una, ¿no? Como el mismo concepto de conexidad, nada más tengo uno, pero 4 propiedades equivalentes a ella.
Bueno, 5 con la de los cerrados, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos a tener, bueno, eso es lo que he estado diciendo, ¿no? Que cuando, en todas las definiciones, cuando tomamos a Y como todo el espacio, pues el que Y sea conexo XY equivale a la conexidad de todo X, para todos los Is. Bueno, entonces, la cuestión natural es de que si alguno de estos conceptos, lo que decía ahorita, son equivalentes, ya sea también al concepto de la conexidad en Y, como subespacio de X, o a la conexidad de X, ¿no? Puede ser que alguno de estos digas, pues es equivalente a que el espacio sea conexo, y si es equivalente a que el espacio sea conexo, pues es equivalente a cualquiera de las otras, a las que es equivalente la conexidad. Bueno, entonces vamos a ver, en principio, que las propiedades relativas de conexidad 1 y la 7 responden a estas preguntas, ¿no? Aquí solamente es preguntarse si alguna de estas equivale a que el mismo subespacio sea conexo o a que todo el espacio sea conexo. Entonces vamos a tener estas dos condiciones. Vamos a tomar pues a Y como un subespacio del espacio topológico X, y se van a cumplir las siguientes, ¿no? Y es conexo 1 en X, sí, solo sí, Y es conexo como subespacio. Y es conexo 6, este es como un plus, ¿no? Y es conexo 6 en X, sí, solo sí, la cerradura de Y resulta ser conexo. Esta no tiene que ver con las preguntas que hicimos antes, pero, bueno, pues sí tiene que ver, ¿no? Al final. Y vamos a decir que Y es conexo 7 en X, sí, solo sí, todo el espacio resulta ser conexo. Bueno, a ver, vamos repasando las pruebas de estas cosas. Vamos a probar la 1 en la ida, ¿no? Pero para eso vamos a suponer entonces que el espacio no es conexo. Si el espacio Y no es conexo, como espacio, como subespacio, entonces, pues hay una separación, ¿no? Digamos U y B de Y. Y pues vamos a tener la siguiente cadena de igualdades de conjuntos. Cuando agarramos la cerradura de Y en U, porque acuérdense que quiere decir que sea conexo 1. Que sea conexo 1 decía que no existen dos conjuntos ajenos, no, perdón, dos conjuntos que contengan a Y en su unión y que la cerradura de uno no le pegue a la cerradura del otro y que cada uno de ellos le pegue a Y, ¿no? Entonces aquí vamos a anotar esto. La cerradura en Y de U intersección con B, bueno, la cerradura de Y la podemos ver como la cerradura de X intersección con y sigo intersectando a B, ¿no? Entonces aquí agrupamos y tenemos que la cerradura de X intersección con Y intersección con B, esto pues sabemos que como esta Y conforma, perdón, la U y la B conforman la separación de Y, pues esto me va a dar exactamente B. Entonces, al final de cuentas, tenemos que la cerradura en X de U, intersección con B, es vacío. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mostrando a un conjunto que tiene esta propiedad, ¿no? Y lo mismo pasa, de manera análoga, que la cerradura de B en X no le pega a U. Entonces, con eso estamos mostrando, pues dos conjuntos que garantizan que Y no es conexo 1, ¿no? O sea, existen dos conjuntos que contienen a Y que la cerradura de uno no le pega a la cerradura del otro. Y pues igual los dos le pegan a Y, ¿no? Bueno, entonces, estamos probando Y no conexo implica Y1, Y no conexo 1. Equivalentemente, eso quiere decir Y conexo 1 implica Y conexo, ¿no?
Ahora, al revés. Asuma que el Y no es conexo 1 en X. Y entonces, bueno, por la definición, existen dos conjuntos de X, de tal forma que, la unión contiene a y que las cerraduras de uno no le pega a la cerradura del otro, y que ambos le pegan a Y, ¿no? Entonces, nada más la definición de que no sea conexo 1. Y entonces, bueno, se tiene que el Y lo puedo escribir como A intersección Y unión B intersección Y. Y por otro lado, pues aquí igual con una cadenita de argumentos de álgebra booleana, los conjuntos y de propiedades de las cerraduras, etcétera, pues se tiene que la cerradura en Y de A intersección Y con el B intersección Y, pues va a ser vacía, ¿no? Y lo mismo va a pasar con la cerradura del B intersección Y, en Y, pues no le va a pegar al otro conjunto, ¿no? Y entonces, pues estos dos conjuntos, la intersección Y y aquí otra vez se equivocó la secretaria, B intersección Y, son una separación de Y. Entonces, pues Y no es conexo, ¿no? Entonces eso prueba la primera parte, ¿no? del teorema. Y con cosas parecidas se hacen lo demás, ¿no? O sea, lo interesante de esto que estuvimos trabajando es que no se han requerido pues grandes cosas de estudio para poder desarrollarlo. Y eso es algo que como que extraña un poquito, ¿no? Que hasta ahora nadie se había molestado en estudiar esta propiedad, cuando pues lo que se requiere son cosas bastante básicas, aunque digo, a veces sí nos meten nuestros strays, pero bueno. Entonces, aquí está la prueba de la 2, son cosas más o menos similares, ¿no? Y siguiendo las definiciones. En el sentido negativo, ahora casi siempre que uno demuestra cosas con la conexidad, es suponer que no. Si quieres probar que algo es conexo, suponte que no es conexo. Y entonces así garantizas la existencia de algo, ¿no? Entonces ya vas construyendo las cosas. Entonces aquí es más o menos los argumentos que se van dando. Entonces no quiero, pues hay casi todas las demostraciones, pero no quiero ir dando todo, porque si no, pues me voy a echar una hora más aquí, ¿no? Entonces, bueno, se tiene la demostración del inciso 2, también la del 3, en todas es, bueno, en este caso, del 3, que si el espacio es conexo 7, sí, solo si el espacio es conexo. Entonces, bueno, a ver, vamos a repasarlo. Supongamos que el espacio es conexo 7. Entonces vamos a fijar un punto Y en el subespacio y nos damos un punto X en el espacio que no se halla, ¿no? Acuérdense que en el conexo 7 era darme un punto en el subespacio y un punto fuera del subespacio y mostrar que existe, perdón, que no existe, no, sí que existe un continuo, un continuo, un conexo del espacio X que tiene esos dos puntos, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que estoy dando, ¿no? Fijo un punto Y, tomo un punto que no está en el subespacio, y entonces, por la hipótesis, pues hay un conexo que tiene a los dos puntos. Y entonces, pues cada vez que agarro un punto cualquiera en el espacio que no sea Y, pues puedo tener siempre estos conjuntos allí. Entonces todo el espacio X, pues al final lo puedo ver como una unión de todos estos conexos. Y todos tienen al punto Y. Entonces el resultado que les decía hace rato me dice que la unión de todos esos conexos, pues resulta ser conexo, ¿no? Entonces esa es la implicación. Y ahora, si el espacio resulta ser conexo, pues entonces, quiero ver que es conexo 7, pues me doy un punto en Y, un punto que no esté en el subespacio y pues como el espacio es conexo, él es el que me sirve como aquel conexo que tiene a los dos puntos, ¿no? Entonces ya con eso el espacio es conexo 7.
Bueno, como un corolario de este resultado, se tiene que, si el espacio es conexo 1 en X, o es conexo 6 en X, o es conexo 7 en X, entonces el espacio tiene que ser conexo 5 en X, ¿no? Acuérdense que era que el espacio fuese conexo 5, que cada vez que me diera 2 puntos en Y, existiese un conexo en X que los tuviera, ¿no? Entonces, pues si todo el espacio es conexo, que es equivalente a que sea conexo 7, pues ya tengo el conexo que va a tener esos 2 puntos, ¿no? Como estamos diciendo que si el espacio es conexo 1 es equivalente a que el subespacio sea conexo, pues cuando agarro los 2 puntos en el subespacio, en ese caso el conexo que me sirve pues es el mismo subespacio, ¿no? Por la equivalencia al conexo 1. Y pues cuando el espacio es conexo 6, me dice que la cerradura es conexo. Pues si el espacio es conexo 6 y me agarro 2 puntos en el subespacio Y, pues el conexo que me sirve es exactamente la cerradura de Y, ¿no? Entonces, por eso se tienen estas implicaciones. Entonces, esto ya me empieza a dar una relación entre los conceptos de conexo Y con I entre 1, 6 y 7, con el conexo 5, ¿verdad? Y bueno, el corolario pues refiere que algunos de los conceptos de la conexidad relativa están relacionados, que es lo que acabo de decir, ¿no? Entonces vamos a terminar, a redondear esta parte, pues diciendo, ¿no? En el siguiente resultado vamos a mostrar todas las relaciones que hay en este estilo, en ese sentido, de que si tengo un espacio, un subespacio que es conexo I en X, entonces él es conexo J, y con lo que vamos a escribir, y hace rato por eso puse la notación esta del el CI implica el CJ, ¿no? Entonces vamos en ese sentido a probar que se tiene este diagrama, ¿no? O sea, se agarra un espacio topológico y un subespacio de él, se garantiza que todas las implicaciones ahí que se muestran en la figura se satisfacen, ¿no? Y entonces el hecho de haber puesto la nomenclatura en el orden tal como la presenté, pues fue nada más para que nos saliera un diagramita que fuera fácil de escribir, ¿no? Bueno, no es cierto. En realidad, pues sí nos facilitó eso, pero también fue una forma de cómo ir construyendo las cosas, ¿no? Para un mejor entendimiento. Bueno, entonces, lo que ya sabemos hasta ahorita, por lo que acabo de decir, es que C7 implica C5, por lo del corolario, C1 implica C5, y que C6 implica C5, ¿no? Entonces vamos a terminar pues todas las demás flechas. Por ejemplo, que C1 implica C6, que C6 implica C5, y así, ¿no? Que C5 implica C3, y con esta flecha, por tanto, podemos decir que C1 implica C3, ¿no? De manera directa. No lo hacemos de manera directa, lo tenemos por ese camino, ¿no? Y así, al final de cuentas, podemos decir C1 también implica C4, el C2 también implica C4, aunque pasamos por demostrar que C2 implica C3, y luego C3 implica C1. Y lo otro, lo que redondea todo esto, es ver que las flechas de regreso en este diagrama, en general, no se cumplen. Bien. Entonces, bueno, vamos a empezar porque pues, es mucho trabajo. Entonces vamos a ver primero que C1 implica C2 y al mismo tiempo que C1 implica C6. En este caso, si recuerdan, el C1 es la condición
de que, permítame tantito. Ajá. C1 es la condición de que no existen subconjuntos A y B de X que contienen a Y en su unión y que la cerradura de uno no le pega a la cerradura del otro y que ambos le pegan a Y. El C2 es el que es equivalente a dar como la separación en términos de abiertos, y el C6 es el equivalente a dar como la separación en términos de cerrados. Entonces, como los tres conceptos son más o menos similares en el sentido de dar separación, o no darla, pues si suponemos que el Y es conexo 1 en X, entonces cualesquiera dos abiertos o cerrados que nos demos en X, ajenos, pues se tiene que la cerradura de uno no le pega al otro, ¿no? Por la condición que nos da el mismo C1. Bien, pero pues bueno, al final de cuentas, eso nos dice que tanto Y es conexo 2 como Y es conexo 6, dependiendo, si en el caso de los abiertos, pues nos va a dar el conexo 2, en el caso de tomar cerrados, pues nos va a dar el conexo 6. Bien, entonces ya tenemos esas primeras flechas. Las del corolario ya las teníamos, repito, 7 implica 5, 6 implica 6, digo 6 implica 5 y 1 implica 5. Ahora estamos viendo 1 implica 2, 2 y 1 implica 6. Bueno, entonces ahora C2 implica C3. Recuerden otra vez, C2 era la separación por abiertos, ¿no? Y el C3 es la no existencia de una función del espacio en el conjunto de 2 puntos 0, 1, de tal forma que la restricción al subespacio sea suprayectiva. Entonces vamos a suponer que existe un subespacio que no es conexo 3, ¿vale? Y entonces eso quiere decir pues, que existe una función continua de x en el 0, 1, de tal forma que la restricción es suprayectiva. Y entonces vamos a considerar las preimágenes bajo la función f del 0 y del 1, y las voy a denotar por u y b. Ahora, el 0 y el 1, tanto los puedo pensar en el espacio de llegada como abiertos o como cerrados, según nos convenga en el contexto. En este caso me sirven como abiertos, ¿no? Y por ser la función continua, pues sabemos que las preimágenes de abiertos son abiertos. Entonces estos conjuntos U y B, pues son abiertos. Además son ajenos, porque si hubiera algo en la intersección, pues ese algo tanto tendría que ir a dar al 0 como tendría que ir a dar al 1, pero entonces ya no sería función. Y, y ya, ¿no? Abiertos, ajenos. Y entonces, como por la hipótesis la restricción a Y es sobre, pues se tiene que Y está contenido en la unión de U y de B. Y además, pues U le tiene que pegar a y B le tiene que pegar a Y, ¿no? Pero esto quiere decir, entonces, estoy mostrando la existencia de dos abiertos, ajenos, que contienen en su unión a Y, que los dos le pegan a Y, y eso quiere decir que el Y no es conexo 2. Y entonces ya tenemos con esto que C2 implica ser C3. Ahora vamos a ver que C5 implica ser C3. Bueno, entonces vamos a suponer que Y es conexo 5 en X y que Y no es conexo C3. Ajá. Entonces, otra vez, si no es conexo C3, pues existe una función continua de X en el 0, 1, con restricción en Y sobre, ¿no? Entonces, ahora podemos suponer, sin perder generalidad,
que hay un punto en Y, digamos Y0, que va a dar al 0 bajo la función f. Entonces, pues piensa ahora para cada punto Y que te des en Y, pues por la hipótesis de que el hecho de que el Y sea conexo 5, esto es que cada vez que te das dos puntos en Y, hay un conexo en X que tiene esos dos puntos, ¿no? Entonces, ya fijé el punto Y0, ¿no? Lo tengo ahí, y para cualquier otro punto Y que me dé en Y, pues hay un conexo que tiene a los dos puntos, ¿no? Por la hipótesis. Y como la f es una función continua, pues la imagen de este conexo, pues tiene que ser conexo, que es lo que también les platicaba hace rato, ¿no? De los resultados estos básicos de la conexidad. Y además, pues es de tal suerte que el 0 tiene que estar en la imagen, ¿no? de este conjunto, AY, Y0. ¿Por qué? Pues porque el Y0 está en ese conjunto. Entonces, pero pues la imagen de los conjuntos estos son conexos, y los únicos conexos en el espacio 0, 1, pues son los conjuntos que constan de un solo punto. Y si el 0 está aquí, pues no le queda a este más que ser solamente el 0. Pero esto me estaría diciendo que todo el espacio Y forzosamente tendría que ir a dar al 0. Ajá. Porque el Y pues lo tomamos de manera arbitraria, ¿no? Pero eso contradice el hecho de que la función restringida Y sea sobre. Por tanto, entonces, esta contradicción me dice que el C5 implica el C3. Ahora veamos que el C3 implica el C4. Y vamos a hacerlo de manera contrarrecíproca, ¿no? Entonces, supongamos que el Y no es conexo 4. ¿Qué era que no fuera conexo 4? Esa es la que no hemos ocupado. Es la de que si tienes un subconjunto de Y propio y no vacío, se cumple que su frontera es no vacía, ¿no? Entonces, si aquí pienso que no es conexo 4, entonces, pues vamos a garantizar que existe un subconjunto propio y no vacío de Y, de tal forma que su frontera es vacía. Bien, la frontera en X, otra vez repito, estamos pensando en la frontera en X. Cuando uno de los resultados básicos también cuando se estudian las fronteras es que cuando se tiene un conjunto cuya frontera es vacía, el conjunto resulta ser al mismo tiempo abierto y cerrado. Entonces, vamos a para eso por ahí. Entonces vamos a definir la función, porque quiero probar que, si es por contrarrecíproca, que el espacio Y no es C3, entonces pues vamos a ver que no existen, ¿no?, funciones de estas continuas de X en el 0, 1, que manden, que la restricción sea superyectiva. Entonces definimos la función f de X en el 0, 1, de tal forma que al conjunto A lo mandamos al 0 y a su complemento lo mandamos al 1. Pues aquí es donde vamos a ocupar el hecho de que el conjunto es abierto y cerrado al mismo tiempo, ¿no? Lo que comentaba hace rato. Y entonces, bueno, quiero garantizar que la función esta que estoy definiendo es continua. Pero ya había dicho que el conjunto singular lo puedo pensar como si lo pienso como abierto, por ejemplo, entonces la preimagen bajo la f del 0, pues va a ser A, pero A es abierto. Y la preimagen bajo la f del 1, pues va a ser X menos A. Pero como A también es cerrado, entonces X menos A es abierto. Entonces las preimágenes de abiertos es abierto. O los puedo pensar como que el 0 y el 1 son cerrados, y también al final de término concluimos que las preimágenes de cerrados son cerrados. Eso me dice entonces que la función es continua.
Y bueno, notamos que hay dos puntos, que existen dos puntos en X, llamémosles A y B, de tal forma que pues uno está en A y puedo tomar el otro que esté en Y, pero que no esté en A. Y como estoy, bueno, perdón, esto me dice entonces que la imagen de todo el Y bajo la función f, pues tiene que ser todo el conjunto 0, 1. ¿No? Un punto de A, pues va a ir a dar al 0, un punto que no está en A, pues va a ir a dar al 1. Pero tal como los estoy considerando, pues es que la imagen de todo Y me da el conjunto que tiene al 0 y al 1. Es decir, la f restringida Y es sobre, ¿no? Entonces eso me dice que el Y no es conexo 3 en X. Y creo que con eso se termina todo el diagrama, ¿no? Entonces, una parte que resulta ser importante es garantizar que los conceptos que acabamos de dar, que definen a las versiones relativas de la conexidad, son independientes unos de otros, ¿no? Aquí ya vimos todas las posibles implicaciones que hay entre ellos. Bueno, casi todas, ¿no? Pero falta ver, pues, las reversibles, ¿no? O sea, las de regreso. Y en ese sentido, si alguna de las de regreso se cumpliera, entonces ya no hay independencia, ¿no? Entre esas dos propiedades. Al final de cuentas son la misma. Bien. Entonces, pues lo que vamos a hacer es hacer notar que todas las reversibles, en efecto, no se cumplen. Es decir, que todas las propiedades que hemos definido, todas las versiones relativas que tenemos de la conexidad, son independientes. ¿De acuerdo? Y entonces una sola propiedad global, que es la conexidad, nos ha derivado en 7 propiedades relativas de ella. De hecho, en un principio habíamos encontrado, bueno, fuimos avanzando, vimos por ahí primero, creo que 5, y después apareció otra, y al final ya quedaron estas 7, ¿no? Posiblemente puede ser que a alguien se le pueda ocurrir otra. Hasta ahorita nosotros ya no, ya ha agotado nuestra paciencia en ese sentido, pero pues puede ser que a lo mejor por ahí exista otra, ¿no? Bueno, entonces, para lo que vamos a hacer en este caso, vamos a poner esta nomenclatura de decir CI y CJ, así como que esto menos el CLCK va a significar que vamos a mostrar un espacio o espacios, ¿no? Un espacio X y un subespacio Y que va a ser conexo Y, conexo J, un espacio que va a cumplir, digamos, las dos, pero que no va a ser también estas dos, ¿no? No va a ser conexo K ni conexo L. Bueno, es un ejemplo. O sea, puede ser que nada más haya uno, ¿no? Que CI no sea CK, CL, CJ, CH, por ejemplo. Pero bueno, es la nomenclatura. Espero que se entienda más o menos lo que quiero decir. Entonces, bueno, si no están todavía muy cansados, vamos a hacer un poquito, yo sí ya me estoy cansando, pero vamos a revisar rápidamente que las propiedades de ser C7, C5 y C3 no implican ser C1, C2 y C6, así de un jalón, ¿no? Y para eso basta con tomar a X como el intervalo cerrado 0, 1, con la topología usual que hereda de los números reales, y a Y como el conjunto de los extremos, ¿no? Del 0 y del 1. Entonces, pues claro que Y es un subespacio, un subconjunto de X. Y bueno, resulta que como el espacio es conexo, entonces ya sabemos que es equivalente a que sea conexo 7 en X, ¿no? Que el Y sea conexo 7 en X. Y entonces, pues eso ya sabemos que implica que el Y sea conexo 5. Entonces ya tengo 7, ya tengo 5. Y el 5 ya probamos también que sea
conexo 3, ¿no? A ver, déjenme rápido por aquí les... A ver, díganme cómo se ve la pantalla si pongo eso. No se ve muy pequeño. Uno y otro. Hay una imagen que se ve pequeña. ¿La del Se diagrama? alcanza a ver. Sí, la del diagrama. Sí, es la que está más... Ella creció. Sí, ahí ya se ve un poco mejor. Ok, entonces no sé si así está bien, si a todo el mundo le queda bien esa vista, para tener ahí el diagrama y ir más o menos revisando, ¿no? Ok. Entonces, bueno, aquí ya tenemos, ya habíamos dicho, el C5 implicaba el C6, entonces, como el espacio es conexo, repito, pues se implica el C7 implica C5 y el C5 implica C3. Y lo que vamos a ver es que, pues, no se implican el C1, el C2 y el C6. Es decir, C3 no va a implicar C2, C5 no va a implicar C6, C5 no va a implicar C1. Ajá. Bueno, entonces, por otro lado, pues si nosotros consideramos los abiertos, que son los conjuntos U y B, en el intervalo, que sería pues como tomar algo más o menos así, sería algo así, estos conjuntos, U y B. Ajá. Pues esos dos son los que me sirven para garantizar que el Y no es conexo 2. Ajá. Y por tanto, pues no va a ser conexo 1, porque ya habíamos dicho que conexo 1 implicaba ser conexo 2. Entonces, no conexo 2, pues implica no conexo 1, ¿no? Por contrarrecíproca. Y bueno, eso para ese caso. Y si ahora los tomo cerrados, y les cambio el nombre por A y B, ahora esos me dicen que el Y no es conexo 6. Que es el mismo caso de separar con cerrados, ¿no? Entonces no es conexo 6 en X. Entonces, pues ya tendría que, por ejemplo, C5 no implica la C6, ¿no? Tendría esa fecha de regreso no vale. Bien. Bueno, entonces, se quedó aquí la imagen. Ahora, que el C2 no va a implicar, o sea, vamos a mostrar un espacio y un subespacio, de tal manera que el subespacio resulta ser C2, pero no C5, ni C1, ni C6, ni C7. Entonces, pues todas esas fechas no se van a cumplir de regreso. Entonces, para esto vamos a tomar dos puntos, P y Q en R2, que van a ser, de hecho, el 0, 0 y el 1, 0. Y vamos a tomar conjuntos para cada n de los naturales, conjuntos de la forma L, vamos a llamar LNs, que van a ser copias del intervalo cerrado 0, 1, dispuestas a altura 1 entre n. Y vamos a considerar a X como la unión de todas esas barritas LN junto con esos dos puntos, P y Q, y vamos a agarrar como subespacio a P y a Q. ¿Sale? Entonces, lo que nos queda es ese que está ahí en el dibujo.
Y bueno, resulta que este es el espacio que va a ser, bueno, perdón, déjenme decir un poco más. Este es el espacio y lo que vamos a hacer es dotarlo de una topología a este conjunto, ¿no? ¿Dónde está el lápiz? Entonces la topología va a ser algo como que así. Cuando tú agarres un punto que está sobre las barritas, pues piensa en los abiertos de R2, en los abiertos que tienes como subespacio, ¿no? Pues digamos un abierto de R2 que lo intersectas con tu conjunto y ese va a ser un elemento básico, un abierto básico de tu espacio. Uno que esté por acá, pues va a ser así, a lo mejor ahí vas a atrapar más cosas, ¿no? Para esos puntos. Y para los puntos P y Q, vas a agarrar como conjuntos abiertos, como básicos, a los conjuntos que tengan al punto en cuestión, y a partir de cierto momento, de cierta n, te vas a fijar en toda la copia que hay del espacio. Digamos, todo junto con todo lo que está aquí abajo, ¿no? Todas esas rayas. A partir de cierto momento, claro, todo el mismo, todas las rayitas L junto con este punto será uno de esos de ese tipo. Todas las rayitas L junto con este punto serán de ese tipo. Pero hay más, ¿no? O sea, a partir de cierto momento me fijo, quito todas las de arriba y agarro todas las que están a partir de ese momento y les pego ese punto para el punto P. Y para el punto Q hacemos lo mismo. Sí, más o menos, ¿se entiende? Entonces lo que finalmente describo aquí, ¿no? Las vecindades de los puntos que están en las rayitas son las usuales, que serán de R2, y las de los puntos, el P y el Q, pues son de esta forma. Entonces, se puede ver que el espacio Y, el de los dos puntitos, es conexo C2 en X, puesto que cualesquiera dos vecindades de los puntos se tienen que intersectar, ¿no? Intersecar, perdón. Y entonces, por ese hecho, el espacio es conexo 2. Ahora vamos a ver que no es conexo 5. Entonces, si suponemos lo contrario, va a existir un subespacio conexo que va a tener a los puntos P y Q en X. Y entonces, pues notamos que para cierto momento, este conexo le tiene que pegar a los conjuntos LIs, y dado que los conjuntos LIs son conexos, es decir, en este caso son conjuntos que son abiertos y cerrados en X, pues se va a tener que el conjunto conexo que tiene a P y a Q tiene que estar contenido en este LI. Ajá, pero eso no es posible porque los puntos P y Q pues están separados, o ninguno de ellos dos está en ninguno de los conjuntos LIs, ¿no? Entonces no puede ocurrir esto. Eso nos dice entonces que para todo hilos naturales, el conjunto conexo que tiene a P y a Q no le pega a ninguno de los LIs, ¿no? Y pues no queda entonces más que ese conjunto ser P y Q, pero P y Q pues están bien separados, ¿no? Acuérdense de la imagen, ahí están. O sea, están bien lejos. Entonces, pues ese conjunto de esos dos puntos no puede ser conexo. Ajá. Entonces, pues, ya, eso me lleva a la contradicción. Y por tanto, el conjunto no es conexo 5. Y al no ser conexo 5, pues ya se sigue del teorema, o de lo que está en el diagrama, que no puede ser conexo 1, ni conexo 6, ni conexo 7, ¿no? Porque todas las flechas que llegan al C5, al no ser C5, pues las de regreso no se. Bien, entonces ya, con
con ese ejemplo tenemos todas esas flechas, y para ver que el C3 no implica también ninguna de estas otras, se ocupa el mismo espacio, pero ahora considerándolo con la topología de subespacio, ¿no? Visto como un subconjunto de R2, solamente tomo la topología de subespacio, ya no la que dimos en el caso anterior. Entonces, resulta ser un espacio un tanto distinto, ¿no? Entonces, se afirma que este conjunto es conexo 3 en X. Bueno, a ver, por contradicción, suponemos que existe una función continua de X en el 0, 1, cuya restricción hacia Y es sobre, ¿no? Y al restringir a los dos puntos P y Q, la función resulta ser sobre. Entonces, sin perder generalidad, pues supongamos que el P va a dar al 0 bajo la F y que el Q va a dar al 1, ¿no? Si restringido al Y es sobre, pues forzosamente uno de los puntos tiene que ir a dar al 0 y el otro al 1. Y entonces, pues observamos que para cada n, los conjuntos Ln, estas rayitas, pues son conjuntos conexos, ¿no? Y entonces las imágenes bajo la función f de estos, pues también son conexos. Luego, pues la imagen del Fn, pues tiene que ser, si son conexos y solamente tienes dos puntos, o sea, la imagen puede ser 0, puede ser 1, pues la imagen de cada uno de ellos o es el 0, es el conjunto que tiene al 0, o es el que tiene al 1, ¿no? Pero no pueden cumplirse ambas a la vez. O se van a uno o se van al otro. Entonces, otra vez, como tengo la función continua, aquí hay un error otra vez de la secretaria. Tiene que ser aquí la preimagen del conjunto que tiene al 0, pues para hablar de que sea un abierto, ¿no? La preimagen de ese conjunto es un abierto en X, y no vacío, porque el punto P está ahí. Y entonces, pues debe de existir un número natural a partir del cual todas las rayitas LN con índices más grandes que ese natural le tienen que pegar a esta preimagen, ¿no? Por eso me lo da la continuidad. Y de manera análoga, pues se tiene un N1, de tal manera que a partir de cierto momento todas las rayitas le pegan a la preimagen del 1, que también resulta ser un abierto, ¿no? Ahora, si nos agarramos al más grande de esos dos números, o un número más grande que el más grande de esos dos, entonces se tiene que la imagen bajo la función de ese LM, pues tiene que ser el 0 o el 1, pero pues eso es una contradicción porque la imagen de este conjunto es un conexo, entonces no pueden ser algo que esté separado. Bien, entonces eso nos dice que el conjunto Y, el subespacio Y, es conexo 3 en X. Y el que no sea conexo 5, 6, 7 y 7, pues es un argumento similar al que vimos en el ejemplo anterior, básicamente el mismo. Entonces ya no lo voy a repetir. Ahora que el C4 no implique al C3, al C1, al C2, al C5, al C6, al C7. Bueno, el espacio que vamos a considerar es el que consta del intervalo que va del 0 al 1/3, junto con el intervalo que va del 2/3 al 1. Ese es mi conjunto X, y el conjunto Y son los puntos 1/3, 2/3. Bueno, esto con la topología que hereda de la usual de R, ¿no? Entonces, pues fíjense que para cualquier conjunto A que esté metido en Y, ¿no? Pues ya es solamente esto, que sea propio y que sea no vacío, pues es o el 1/3, bueno, el conjunto que tiene al 1/3, o el que tiene solamente al 2/3. Entonces, en cualquier caso, la frontera de ese conjunto es algo no vacío, y por lo tanto, el espacio va a ser, el subespacio va a ser conexo 4 en X, ¿no? O sea, cualquier subconjunto Y propio no vacío, o es este, pero su frontera es siempre no vacía. Pues entonces se garantiza
la propiedad de ser conexo 4 en Y. Y por otro lado, si definimos la función f de x en el 0, 1, de tal forma que al primer pedazo del 0 al 1/3 lo mandamos al 0 y al otro pedazo lo mandamos al 1, pues se cumple que esta función es una función continua, que la restricción a y es sobre, ¿no? Claramente, porque pues aquí está el 1/3, va a dar al 0, aquí está el 2/3, va a dar al 1, entonces la restricción hacia y de esta es sobre. Pero eso quiere decir entonces que el y no es conexo 3, ¿no? Porque estoy mostrando una función que hace todo eso. Entonces no es conexo 3. Y así, por lo que tenemos en el diagrama, lo que ya hemos hecho, pues el y no es conexo y para todos los i's de 1, 2, 3, 5, 6 y 7. ¿No? Ya voy a acabar. Luego que el C1 no sea, perdón, un espacio que sea C1, C5, C6, pero no C7. En este caso consideramos el intervalo cerrado 0, 1 y un punto aislado que en este caso tomamos al singular que tiene al 2. Otra vez con la topología usual de R. Entonces resulta que este espacio, agarramos allí como el subespacio 0, 1. Este es conexo. Entonces al ser conexo, pues resulta ser conexo 1, ¿no? Por el primer teorema que vimos, ¿no? La conexidad del subespacio era equivalente a el ser conexo 1 en el espacio. Es también conexo 5 y conexo 6 en X, pues por las implicaciones que tenemos en el diagrama, ¿no? Sin embargo, no es conexo 7 en X porque no es conexo. Bien. Y creo que con eso, no, me falta uno todavía, que un espacio que sea C6, pero no C2 y no C1. En este caso tomamos el espacio que consta de 3 puntos y lo dotamos de esta topología, el conjunto que tiene al singular A, que tiene al singular B, que tiene a y a B, y bueno, claramente todo el espacio y el vacío, ¿no? Y vamos a poner a nuestro subespacio como el que tiene a y a B. Entonces, pues el espacio se ve así, ¿no? Es un conjunto de 3 puntos. Ahí están ilustrados quiénes son los abiertos. Todo el espacio, el que tiene A, el que tiene B, el que tiene A y a B. Entonces, este espacio es conexo 6 en X. Los únicos conjuntos cerrados y no vacíos, los únicos conjuntos cerrados que no son X, y que tienen a los puntos A y B, pues son los conjuntos que tienen a A y a C, y que tienen a B y a C, ¿no? Los únicos cerrados que tienen a que es el Y, pues son los complementos del singular A, que es el BC, y el complemento del singular B, que es el AC, ¿no? Son los cerrados que tienen al conjunto a los puntos A y B. Y pues estos tienen intersección no vacía, tienen como una C. Entonces, bueno, eso me dice pues que el conjunto es conexo 6, ¿no? En X. Y pues los conjuntos A y B son abiertos y esos separan al subespacio Y. Entonces eso nos dice que el Y no es conexo 2 en X. Así que al no ser conexo 2, pues tampoco es conexo 1. Y ya, ahora sí, ya, con eso se terminan todas las flechas. Y como pueden ver, pues no, les repito, no se han ocupado rudimentos, elementos fuera de lo habitual, nada extraordinario, todo trabajo conjuntista, todo dentro del ámbito de la conexidad, con los ejemplos, estos también sencillos, aunque al final, pues, la misma sencillez de los ejemplos,
pues llevó cierto trabajo, y costó en algún momento poder determinar qué espacios eran los que servían, ¿no? Y les digo, siempre de repente los strikes de que queremos mostrar que no existe y al final mostrábamos que sí existen, y cuando queríamos que sí existieran, pensábamos que no existían. Bueno, pero esa es la parte interesante del trabajo, ¿no? Que con cosas muy básicas, con ejemplos sencillos de entender, se ha podido desmenuzar estas nuevas propiedades relativas a partir de la propiedad de la conexidad. Tenemos más cosas hechas. Este resultado de que la unión de conexos que tienen algo en común vuelve a ser conexo, lo hemos trasladado hacia nuestras propiedades relativas, en el sentido de que si tenemos una colección de conexos is en un espacio que tienen cosas en común, entonces la unión vuelve a ser conexo y en el espacio. O sea, plantearse esa pregunta y dar respuesta. O que si tienes funciones continuas y subespacios que son conexos is, las imágenes bajo las funciones continuas siguen siendo conexos is. De ese tipo de propiedades, ¿no? Que son las básicas de la conexidad, las hemos trasladado hacia la conexidad relativa, que si el producto de conexos también es conexo, ahora trasladado a las propiedades relativas, también tenemos ya resultados al respecto. O sea, hemos hecho todo el panorama, ¿no? que se muestra en la conexidad, también hacia la conexidad relativa. Pero bueno, si ahorita ya me llevé hora y media con esta plática, si incluyo todo eso, pues me llevo otra hora y media. Entonces eso lo dejamos para el siguiente semestre, ¿no? Aquí están algunas de las bibliografías que comenté, la de Arcangelsky, donde definen estas propiedades del 89, en la del 96, donde está pues un sumario, el trabajo que estamos realizando, ¿no? Ahorita le puse así nada más conexidad relativa, que está, vamos, en preprint, y pues agarre su libro favorito de topología para poder consultar los conceptos de conexidad, ¿no? Y pues muchas gracias. Bueno, pues agradecemos al profesor Florencio. No sé si hay alguna pregunta del público hacia él. Pues parece que no hay. Hola, buenas tardes. Hola, Carlos. Hola, Florencio. Buenas tardes. En este estudio de la relatividad, de la conexidad de la relatividad, ¿no le han buscado un enfoque desde el punto de vista puntual con las componentes, con las cuasicomponentes? O algo así. Estuve pensando en voz alta, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Como que para allá vamos. Hemos empezado han empezado a salir cosas así como que con ese tipo de herramientas, ¿no? Todavía no hemos concretado, pero sí pues, es posible que hacia allá se dirija lo que sigue. Sí, porque lo que platicabas, que no tuviste tiempo para exponerlo, eso de las propiedades clásicas del comportamiento de la conexidad bajo funciones continuas, pues también es interesante, o el producto, etcétera, es Eso sí interesante. ya lo tenemos. Sí, Todo, sí, eso sí mencionabas que tenías eso, digo, sí que suena también interesante ese tipo de cosas. Sí, sí. Ahora para el próximo seminario, el próximo semestre lo presentamos. ¿Y no han estudiado propiedades relativas a la normalidad, Florencio? Ya cambiando de contexto, ¿no? Completamente de la conexidad, ahora nos vamos a espacios normales. Sí, sí hay. Bueno, nosotros no, pero Jesús sí ya tiene trabajo al respecto. Y otros autores, como que hay algunos que han dado alguna propiedad relativa
y se quedan con un cierto trabajo y llegan otros y dicen, pues también aquí está otra propiedad que es diferente a la que dio aquel y que no, no son equivalentes, ¿no? Entonces desarrollan más trabajo al respecto. Pero sí hay estudio también de la normalidad, Sí, hasta donde yo entiendo. desde la vez pasada que platicó este chavo sobre normalidad relativa, sobre este tipo de cosas, llegó hasta los espacios regulares y me quedé así con la sensación de preguntarle qué tenían sobre espacios normales, pues, ¿no? Oye, pues se ve suave el tema, está prometedor. Sí, está interesante, está bonito. Está bonito, está bonito. Muchas gracias, Francis. No, gracias a ti, Carlos. Un gusto. ¿Alguna otra duda? O algo que me quieran corregir. Ahí Jesús o Javier, que haya dicho algo que no sea cierto. Pues parece que no. Todo el mundo se quedó conforme. Sí, parece que ya no. Bueno, entonces le agradecemos, profesor Florencio. Ahí a los asistentes le damos un aplauso virtual. No, pues muchas gracias a todos por aguantar. Creo que ninguno se movió. Y gracias por su participación a lo largo del seminario, el semestre y en particular en ¿no? Sigan, sigan participando. Con ponencias también. Bueno, cuídense mucho.